para compartir la palabra de Dios? Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1:15 dice la palabra de Dios: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Pone tu mano en el hombro de la persona que está al lado. Si es una persona del otro sexo, no te quedes solo. Si es tu cónyuge, abrazale. Y vamos a orar para que la palabra de Dios hoy bendiga tu vida. Amén. Padre amado, Dios todopoderoso, bendigo la vida del hermano que está a mi lado. Bendigo, Señor, su corazón, bendigo su mente. Señor, que sus oídos espirituales estén abiertos. Habla esta palabra que sea la necesaria para la edificación. Diga conmigo: cambia todo lo que tienes que cambiar. Quiebra todo lo que tienes que quebrar. Restaura todo lo que tengas que restaurar en mi vida y en la vida de mi hermano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Que el Señor les siga bendiciendo. Hermanos, anhelamos, soñamos como sus pastores. Queremos tener una iglesia saludable, fructífera y multiplicadora. Y para que una iglesia sea saludable, es necesario entender qué es ser un discípulo de Cristo. Entender que un discípulo de Cristo es un seguidor de Jesús comprometido, guarde esa palabra en su corazón, comprometido, que desee crecer intencionalmente hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo y ser preparado para ser enviado a cumplir la gran comisión. Comprometido, intencional y enviado. 3 características de un discípulo verdadero de Jesucristo. Amén. Y en esta mañana voy a empezar la primera parte de 2 mensajes que tengo, que será el próximo domingo, para hablarles sobre ciudadanos del reino. Es una pregunta: ¿somos ciudadanos del reino de Dios? El pasaje que leímos en Marcos 1:15 es un pasaje muy importante. Haciendo un poco de una breve historia de la palabra de Dios, el Evangelio de San Marcos es el querigma. ¿Qué es querigma? Es el comprimido de todos los 4 evangelios, especialmente de los sinópticos. Se cree que el Evangelio de Marcos es el que sirvió de base para que luego los escritores, se le atribuye a Mateo, pero él recurrió a escribas. Mateo, Lucas, se basaron en el querigma, en el Evangelio de Marcos, para investigar y ampliar y dirigir los otros evangelios que ellos hicieron. Entonces, el Evangelio de Marcos comprime todo. Y en este pasaje de Marcos 1:15, en verdad que abarca un poquitito más, vamos a decir, resume lo que los otros evangelios extienden en 3 o 4 capítulos, ¿verdad? Habla, por ejemplo, de el bautismo del Señor Jesús y va hasta la tentación del Señor Jesús, que en los otros versículos, en los otros, evangelios, abarcan 2 o 3 capítulos. Entonces, Jesús acababa de ser bautizado en agua por Juan el Bautista, su primo. El Espíritu Santo se posa sobre él y se escucha una voz del cielo, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, iniciando así su ministerio terrenal. Luego dice la palabra de Dios que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el tentador. Y estuvo ahí 40 días y 40 noches y tuvo hambre y tuvo sed.
Y en esos momentos de debilidad es cuando aparece el maligno, aparece el tentador y le hace 3 propuestas: que convierta las piedras en pan, que suba al pináculo del templo y de ahí se lance, y le promete dar todos los reinos de la tierra. Un atajo, un camino más corto que ir a la cruz del Calvario. Todo este párrafo de la Biblia termina con el arresto de Juan el Bautista, su primo, y luego su decapitación. ¿Quién era Juan el Bautista? Era primo del Señor Jesús, y él fue condenado a muerte por denunciar los pecados del rey en aquel tiempo. Y el Señor Jesús dice al terminar todo esto: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, y crean en el Evangelio, crean en las buenas noticias. En otra versión, en la Reina Valera, dice: conviértanse. Arrepentimiento y conversión. Ahora, las 2 condiciones que tenemos para ingresar al reino de Dios, ¿cuáles son? Pertenecer a una religión, estar en una denominación. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cómo ingresamos al reino de Dios? ¿Cómo ingresamos a ese reino celestial? El Señor Jesús fue bien claro y dijo: por el arrepentimiento y a través de la conversión, de creer en el Evangelio. Aunque parezca un mensaje muy evangelístico, en esta mañana yo te quiero decir que no hay otra condición más que el arrepentimiento, más que el compungimiento, el reconocer nuestros pecados y creer en el Evangelio, creer en las buenas nuevas. ¿Y qué dicen las buenas nuevas? Que Jesús murió, resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos aún están dudando de su pertenencia al reino de Dios? ¿Cuántos aún están dudando de que realmente Jesús es el camino, la verdad y la vida? Si ahora te llega la muerte, si ahora viene el arrebatamiento, que en otra oportunidad vamos a hablar, ¿cuál va a ser tu destino eterno? ¿La presencia o la ausencia de Dios? ¿Te vas con Cristo o te quedas acá? Esa es la pregunta del millón. Ahora, con esta previa descripción, ¿cuántos hoy aquí se creen ciudadanos del cielo? Vamos a ver si al finalizar el mensaje pensás lo mismo. Lastimosamente, muchas personas tienen una gran confusión en torno a lo que es el reino de los cielos. Inclusive hay corrientes evangélicas en este momento que distorsionan totalmente estas cosas y hablan, por ejemplo, del reino aquí y ahora. Hablan de que, por ejemplo, un ciudadano del reino tiene que tener el auto último modelo, vivir en una casa lujosa, una cuantiosa cuenta en dólares, y si vos no tenés eso, estás en maldición, vos no sos ciudadano del reino. ¿Escucharon ya esa corriente? Es la corriente de la prosperidad que circula por muchas iglesias. Ser ciudadano del reino es otra cosa, y es lo que en esta mañana quiero compartir con todos ustedes: cómo vivir en el reino de Dios para ser un ciudadano del reino. Ya hablé de 2 condiciones: arrepentimiento y conversión. Entonces va mucho más allá del cartel, la denominación, el nombre que está ahí enfrente, a qué iglesias vayas o no vayas, si te congregas o no te congregas, o a qué religión pertenezcas. Lo más importante es tenerle a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas. Lo más importante es que vivamos en un arrepentimiento continuo. Hoy leíamos 2 Corintios capítulo 7 versículos 2 a 9 en el tiempo de devocional antes del culto. Y la palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo que el quebrantamiento que viene de parte de Dios produce arrepentimiento.
Pero el quebrantamiento que viene de parte del mundo produce muerte. Entonces hay veces que nosotros tenemos ese cri, como decimos los paraguayos, acá en el corazón, peso de conciencia, dicen algunos, que no produce un arrepentimiento para un cambio, una transformación de vidas, sino sencillamente produce ¿qué cosa? Produce quebranto, y el quebranto te aleja de Dios, y cuando te alejas de Dios viene la muerte espiritual. Por eso quiero empezar con esta ilustración que a lo mejor ya escucharon en otras ocasiones. Dice que 5 ciegos querían conocer mucho lo que era un elefante, escucharon hablar de un elefante. Entonces se les llevó a un zoológico. Dice que lo que ellos sabían del elefante es que era un animal terrible, increíble, y que ellos querían conocer, ¿verdad? Entonces, el que los llevó al zoológico les hizo tocar a cada uno de ellos al elefante. El primero que lo tocó dijo: esto es una gran pared. Pues, lógicamente habrá sido la panza del elefante, ¿verdad? Y tocó eso. El otro dijo: esto es el tronco de un árbol, porque le agarró una de sus piernas, ¿verdad? El tercero dijo: es una lanza peligrosa, se tomó de la trompa. El cuarto dijo: no, es una piola, tomó parte de la cola. Y el último también le agarró de la cola y dijo: no, esta es una piola. Cada uno tenía un concepto, cómo se le venía a mente, cómo se le antojaba de lo que era el elefante. Pero todo eso era elefante. Asimismo, hermanos, hay confusiones sobre el reino de Dios en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para muchos el reino de Dios es un concepto teológico muy difícil de entender. No, que eso resuelvan los teólogos. ¿Qué es el reino de Dios? No, eso está lejano a nosotros. Y la Biblia dice: arrepiéntanse y conviértanse para entender el reino de Dios. Otros dicen que es algo del pasado, que este pasaje es para cuando Cristo vino, y el reino, cuando Cristo resucitó, subió al cielo, se fue de vuelta. También es muy difícil de entender, que lo resuelvan los teólogos. Para otro grupo de personas es algo futuro que se manifestará cuando Jesús vuelva a pisar la tierra en el milenio. Otros dijeron que es algo espiritual y que habita en el corazón de cada creyente. Está en tu corazón, ahí está el reino. Es cierto, el reino de Dios está en nuestro corazón, nosotros estamos en el reino de Dios. Y que el reino de Dios se manifiesta cuando nos reunimos como hoy colectivamente. Entonces el reino aquí y ahora. Pero creo que el concepto más adecuado es este, que dice que es nada más y nada menos que la presencia de Dios en todas las esferas de la vida, en sus diferentes conceptos. Y por eso la intención es aclarar hoy. Muchos tienen este concepto con relación al último punto, que el reino de Dios se manifiesta aquí los domingos. ¿Sí? Su vida está como esa pizza que tiene 12, 16 porciones, llamarle gigante, familiar o como quieras. Entonces, esta es mi vida laboral, esta es mi vida intelectual, este es mi entrenamiento, este es mi deporte, esta es mi familia, esta es mi finanza, esta es la política, esta es el área de la comunicación, etcétera, etcétera. Y esta otra porción es la iglesia, es el reino de Dios. Entonces, de lunes a sábado yo vivo en las otras porciones, en las otras particiones. Pero domingo tengo que ir a la casa del Señor. ¿Sí o no? Algunos viven esa realidad en su vida. Cuando vos entiendas el concepto del reino de Dios y que vos sos un ciudadano de ese reino, vas a entender que tu vida está permeada en cada una de esas áreas por el reino de Dios. En tu lugar de trabajo,
el reino de Dios se tiene que manifestar. En tu familia, el reino de Dios se tiene que manifestar. En tus finanzas, el reino de Dios se tiene que manifestar. En tu actividad política, el reino de Dios se tiene que manifestar, o si no vas a usar el lenguaje del infierno que están usando ahora todos. En tus negocios, el reino de Dios se tiene que manifestar. Porque esa es la crisis que hoy vive la iglesia. Vivimos en una dicotomía, en un doble pensamiento. No, esto es secular, esto es ministerial, espiritual, como le quieras llamar. Es más, hay un grupo de cristianos que usa mucho el tema de las 7 esferas y que más o menos es parecido a esto, ¿verdad? Y la esfera del deporte, la esfera de la comunicación o prensa, la esfera de la familia, esfera de las artes, de la política, de la economía. Y que en cada una de esas montañas o esferas tiene que haber, ¿qué cosa? Presencia de cristianos. Pero no es que tenés que ser un especialista en eso. La cuestión es que tenés que entender dónde vos estás parado. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Sos un ciudadano del reino o no? Y el segundo punto que hoy vamos a ver, el primero de las confusiones que vimos, cuáles son las confusiones sobre el reino. El segundo punto es entender que estamos en crisis, hermano. La iglesia está en crisis porque no entiende quién es, porque no sabe quién es. Y es triste esta realidad. Analizate cómo te portás fuera de la iglesia. ¿Cómo te portás en medio de tu familia? ¿Cuál es tu comportamiento con los de tu barrio? ¿Cuál es el comportamiento con tu negocio, empresa, el lugar donde vos te encontrás trabajando, prestando tu servicio? El tema central de Jesucristo en su ministerio terrenal fue su reino. Él habló de su reino. Y la pregunta es, ¿por qué hoy día se habla tan poco de este tema y hay tanta confusión en el tema? Es por la crisis que estamos atravesando. El reino de los cielos tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Un pasado cuando Cristo vino a la tierra a establecer, dice, el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. Tiene un presente porque hoy el reino de los cielos habita en nosotros. Si vos sos un ciudadano del cielo, donde vos te vas te acompaña el reino. ¿Acaso la reina de Inglaterra pierde su calidad de reina cuando sale de las islas inglesas? A donde ella se vaya es la reina de Inglaterra. El reino la acompaña. Y si vos sos ciudadano del reino, vos sos un príncipe. Y en esa categoría el reino se mueve sobre vos. Tu lenguaje te tiene que delatar como ciudadano del reino. ¿Cómo le conocemos a los ingleses? Porque hablan inglés, y como, bueno, los norteamericanos también de otros países. Pero ¿cuál es la lengua del reino de la Gran Bretaña? Su idioma. ¿Cuál es tu idioma? ¿Cuál es tu conducta? ¿Vieron alguna vez la serie The Crown? Toda la serie de conductas que tiene que guardar el monarca o la monarca inglesa. Bueno, hay una conducta que tiene que delatarnos a nosotros como ciudadanos del reino. Y no es una apariencia de piedad, no es una careta, es algo que llevamos dentro. Así como dije, un discípulo es aquel que tiene un compromiso con su rey. Es aquel que intencionalmente quiere ser como su rey. Aquel que no teme ser enviado por su rey. Cuando dicen amén. Y se extiende hacia el futuro, hacia la segunda venida de Cristo, porque Cristo vuelve y vuelve pronto.
Y ya no va a ser mi problema como pastor si vos crees o no crees que Cristo está volviendo. Yo te tengo que anunciar. Él dijo en su palabra, vuelvo pronto, vuelvo en breve, dijo. Y así como la pastora estuvo usando ese pasaje en Isaías cuando dice el Señor que un día para Él es como 1000 días para nosotros, y 1000 días para nosotros es como un día para Él, porque Él habita en la eternidad. Ni vos ni yo sabemos la hora de nuestra fecha de vencimiento. ¿Saben qué es nuestra fecha de vencimiento, verdad? La muerte. No sabes si te va mañana, si te va esta tarde. ¿Y cuántos están preparados para irse? Gracias, doctora. La única. ¿Cuántos están preparados para irse con Cristo hoy? Ay, ay, ay. ¿Cuántos van a participar en la mesa del Señor esta mañana? ¿Estamos listos realmente para irnos? Si somos ciudadanos del reino, nos vamos a nuestro reino, gente. Amén. Entonces, tenemos que entender que fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos en el reino cuando se manifiesta en nosotros, o cuando el reino se manifiesta en nosotros y a través de nosotros, y será manifestado plenamente en el final de los tiempos. Ahí vamos a ver el embudo, el colador. ¿Cuántos se van con Cristo? Allá arriba vamos a tener muchas sorpresas. Vamos a empezar a mirar. ¿Y el hermanito fulano? El ujier, el músico, ¿dónde está? Y vamos a encontrarnos con otros que ni pensábamos que iban a estar ahí, van a estar presentes. Entonces, nuestra decisión de permanecer salvos hasta el final es nuestra. Es nuestra. De pertenecer al reino es nuestro. La palabra de Dios dice en Mateo 24:13, pero el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. No es aquella historia, hoy le acepté a Cristo, hoy le recibí a Cristo, hoy me arrepentí, hoy me convertí y mañana la hará y vivo como se me antoja. No, eso no sirve. La Biblia es clara y dice, el que se mantenga firme hasta el fin. Amén. Ese será salvo. Ahora, ¿cuál es la causa de nuestra crisis? Dijimos que estábamos en crisis. ¿Cuál es la causa de nuestra crisis? Punto 3. Veamos unas diferencias entre la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, y la iglesia de hoy, del siglo XXI. Pasaron 20 siglos. Y la iglesia apuntaba acá y hoy estamos por acá más o menos. Lo que llamamos iglesia de Jesucristo. Eso no es religión, no es cartel, no es nada. Veamos algunas diferencias. El nombre común entre ellos, entre los primeros seguidores de Cristo, ¿cómo era? Discípulos. Discípulos. ¿Cómo se llama hoy? ¿Cómo nos llamamos hoy los seguidores de Cristo? Cristianos. ¿Sí o no? Entonces, era algo muy, muy raro que en la iglesia primitiva se llamen cristianos. Que se digan unos a otros cristianos. ¿Por qué? Porque era una palabra despectiva en aquel tiempo. Eran los trastornadores del mundo. Eran los condenados a muerte en el circo romano, en las columnas, cuando eran colgados esos cristianos, ¿verdad? Para iluminar las calles de Roma. Esos eran los cristianos. Entonces, ser llamado cristiano era algo despectivo. Y si en aquel tiempo hubiésemos vivido, alguien que se acerque y te diga cristiano, vos le digas, cállate, yo no soy cristiano. Entonces tenían el ipsu. ¿Recuerdan lo que es el ipsu? El famoso pescadito que todo el mundo tiene en su auto, en su calcomanía y todo eso. Y
Entonces un cristiano tipo santo y seña escribía una curva y el otro cristiano le hacía la curva de arriba. Y era el santo y seña para identificarse no como cristianos, sino como discípulos del camino. ¿Aló? ¿Están todavía aquí? Entonces, así también, si hoy preguntáramos aquí en la iglesia o en las iglesias cristianas, ¿cuántos son discípulos? A ver aquí, ¿cuántos son discípulos? ¿Estás en un GPO? ¿Estás en un grupo de mentoreo? ¿Alguien te está discipulando? Aleluya. Te cuento. La palabra discípulos aparece 240 veces en el Nuevo Testamento. 240 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra discípulos. La palabra cristianos aparece solamente 3 veces. Hola, ¿se entiende? Tenemos que volver a ser discípulos para ser miembros, para ser partícipes del reino de Dios. O si no, nada. Es más, nosotros aquí en nuestro país, no sé en otros países, pero cuando uno va al campo, donde hay poblaciones de nativos, ¿qué es lo que dice? No, pero andas ahí cristiano. Se refiere a que es indio, ¿verdad? Y los supuestos cristianos no somos indios. Esa es la diferencia que hay. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que volver a hacer para hacer la réplica de la iglesia primitiva? Discípulos. Discípulos. Pues lindo el mote de cristiano. Oh, cristiano, te dicen algunos. Creyentes. Ese es creyente. Y por ahí llama despectivo evangelio. No, es lo evangélico, evangelio. Y algunos que te aman te dicen evangelio tuya. Para ser ciudadanos del reino de Dios, hermanos, tenemos que aprender a ser discípulos y no solamente cristianos. Otra confusión más en la cuestión del reino. ¿Por qué estamos en crisis? Porque en el Nuevo Testamento al Señor Jesús se le llama Señor 700 veces. 700 veces. Pero Salvador solamente 24 veces. Wow, otra causa de nuestra crisis. ¿Por qué? Porque la iglesia del siglo XX o XXI quiere tener los beneficios de un Salvador, el que murió en la cruz, del que te salvó, del que te perdonó, del que te sanó, del que te restauró, y recibir solamente los beneficios de la salvación. Y la iglesia está en crisis porque no le acepta a Jesús como Señor. Porque cuando Él es tu Señor, como dice su palabra en la Gran Comisión, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Si ustedes quieren ser mis discípulos y me aman, dice en San Juan 15, 16 en adelante, ¿qué dice? Que si le amamos tenemos que guardar, obedecer sus mandamientos. Y nadie quiere que Jesús sea su Señor, o muy pocos dejan que Jesús sea su Señor. ¿Por qué? Porque el seguir a Cristo te cuesta todo. La salvación es gratuita, pero seguirle te cuesta la vida. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la gloria del Hijo de Dios. Con Cristo estoy crucificado. Pablo dijo, cada día muero. Jesús dijo, ¿alguno quiere ser mi seguidor, mi discípulo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces este no es un club de acetas que va a andar no, viví en la voluntad de Dios, viví en el propósito de Dios, viví en la obediencia de Dios, y eso es una vida de bendición. Porque no hay nada más terrible que llevar una doble vida, un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Ser tibios, a los tibios, decía yo en esta mañana en el devocional, el Señor les va a vomitar de su boca. O sos o no sos.
Y solamente un discípulo de Cristo es aquel que le obedece al Señor y a su palabra. Pero el asunto es que nosotros en este siglo lo hemos acomodado todo. Resulta que queremos amoldar la Biblia a nuestra conveniencia y leemos solamente los versículos: Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te sana, Dios te restaura. Queremos los beneficios de la salvación. Pero yo quiero los beneficios de ser un siervo de Dios, de hacer de Jesús mi Señor. Y cada día necesito limpiar mi corazón. No es que sea un tipo que odio, que no. Pero hay cosas ahí que de repente yo sé que no me bendicen. Y el Señor Jesús dijo: si tu enemigo tiene sed, dale de beber; si tiene hambre, dale de comer. Porque haciendo esto, aguas de fuego pondrá sobre su cabeza. Porque la palabra de Dios es contraria a las normas de este mundo. El que mucho acapara, vendrá pobreza, dice, mas el que da, este será prosperado. El mundo te enseña a esconder tus pecados, tus fallas. Y el Señor dice en el Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Son principios para nuestras vidas y lo podemos cumplir solamente siendo ciudadanos del reino, siendo discípulos. O si no, con todo respeto y con mucho amor, te digo que venís a marcar tarjeta los domingos aquí a la casa del Señor. Y como dije al comienzo, tenés que permitir que el reino de los Dios permee todas las áreas de tu vida: tu matrimonio, tus hijos, tu familia. ¿Quién va a estar en el almuerzo? Si va a estar fulano, yo no me voy. ¿Saben qué? Hasta hay problemas de repente en los velorios. ¿Quién va a estar? Fulano. No, seguro que va a ir mengano. No, yo no me voy. Y los cumpleaños ni te cuento, y los casamientos peor. Entonces, hermanos, aprendamos a ser discípulos, tener el corazón que Jesús tuvo, que cuando le estaban azotando, cuando le estaban condenando, Él no profirió palabra alguna, dice. Él no se defendió. Y otro principio en el reino de Dios es que cuando más vos te defiendas de la gente y los ataques, las ofensas y las heridas, menos Dios te puede proteger, menos Dios te puede defender. Abogado tenemos para con el Padre, dice a Jesucristo el justo. Deja que Jesús sea tu abogado, con el respeto de todos los abogados que hay acá. Pero cuando vos querés ejercer tu propia defensa, el Señor te suelta, larga las manos y te dice: yapola y yaposea, la catúa, haz lo que vos quieras, como a vos se te antoje. Porque, hermanos, sí es difícil ser un discípulo de Cristo. Sí es difícil. El precio del discipulado es alto. Cuando hubo gente que le quiso seguir, Él le dijo: vengan, vean, ¿dónde habita el Hijo de Dios? ¿Dónde está el Hijo de Dios? No tiene dónde recostar su cabeza. Vino un joven y le dijo: Señor, te seguiré a donde te vayas. Y le dijo: sí, no hay problema, pero anda a vender todo lo que tenés, repartirlo a los pobres, después venir. Otro vino: Señor, yo te voy a seguir. Dale, vení, pero primero me voy a ir a despedirme de mis padres. Otro le dijo: Señor, te voy a seguir a donde quieras que vayas. Y después le dijo: pero déjame ir a enterrar a mis padres. ¿Y qué le dijo él? Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, ser ciudadano del reino conscientemente, intencionalmente, te cuesta todo, nos cuesta todo, gente. Es una transformación de vida, es un cambio de vida. ¿Pero para qué? Para bendición. Porque cuando te seguís resistiendo, cuando te seguís aferrando, no, se pecha y anda, cambiamos, ahí a la cera y guapecha. ¿Conoces ese tipo de personas? Aquí no está, aquí no existe. Pero verá,
Hay gente que dice, no, yo no voy a cambiar, el que me quiera, que me aguante. Eso no existe en el reino de Dios. Amén. Parece que no voy a predicar la segunda parte de... ¿Cuántos quieren escuchar la segunda parte? Esta cuestión del reino es complicada, hermano. Es complicada en el sentido de que te consume todo. O sos o no sos. O viví en el reino o viví en el mundo. Y como dice antes que él, y si no viví en el mundo, ¿en qué planeta viví? Pero nosotros hablamos del mundo como sistema cultural, como sistema de creencias. No estamos hablando de planeta Tierra, estamos hablando de eso. Y lo que Jesucristo vino a implantar con su reino es la cultura del discipulado. Él no vino a traer una religión más. Le llamaron cristianos a sus seguidores de forma despectiva. Él lo que quiere es su reino en tu corazón. Él lo que quiere es que vos seas un discípulo, una discípula de Él, un seguidor de Él, que se manifieste en todas las áreas de tu vida, que trascienda todos los ambientes donde vos estás. Pero cuando vos empezás a decir palabrotas, cuando empezás a decir groserías, a contar chistes verdes, a usar palabras agresivas, violentas, el reino de Dios no se está manifestando en vos. Por eso es un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, gente. Y el reino de Dios es para los que experimentaron esta transformación. Y como dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo no digo que estoy en mi clímax, ahí en lo más alto, en el pináculo del discipulado. Estoy tratando de ser un discípulo de Cristo. Por eso yo como pastor me someto a un discipulado, hermano. No soy un llanero solitario, tengo un discipulador encima mío, a quien rindo cuentas. La pastora tiene su discipuladora, a quienes rendimos cuentas. Porque no hay nada mejor que la vida de discipulado. Y los que están con nosotros viven esa vida también de rendición de cuentas, de discipulado. Porque cuando generalmente pedimos ayuda, cuando el agua nos llegó hasta la nariz. Amén. Entonces, ahora después de escuchar esto, ¿cuántos son discípulos de Cristo? ¿Cuántos son ciudadanos del reino? Amén. Que así sea. Eso significa amén. Y la gran pregunta, hermanos, es: ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Cuál es el reino del cual estamos predicando? Vení, sentite bien, que esto, que aquello. ¿Ese es el reino? El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Bienaventurados sois cuando os halléis en diversos tipos de pruebas, dice el Señor. El Señor dijo: si a mí, que soy su maestro, me persiguieron, a ustedes también. Entonces, ¿por qué te sorprende el fuego de pruebas? ¿Por qué te sorprende el desierto que tal vez estás pasando? Que es parte del proceso de Dios para todo discípulo. ¿Será que el creyente tibio y débil que hoy vemos en nuestras iglesias tiene que ver con el tipo de semilla que estamos plantando nosotros los pastores? Y aquí yo hago un mea culpa, acá yo hago un análisis de mi propia vida y de mi estilo de ministerio. Jesucristo era un discipulador exigente, de altas exigencias, no tenía dónde recostar su mente. Quieren venir detrás mío, vendan todo lo que tengan y vengan detrás mío. No estoy hablando que venda todos tus bienes, no. Estoy hablando renunciar a la confianza en esas cosas materiales, temporales y limitadas que tenemos.
para que realmente el reino de Dios se manifieste en nuestra vida. Tenga mucho, tenga poco. Tenga una bicicleta o tenga un Mercedes-Benz. Tenga un avión, un helicóptero o tome San Luis para ir de Asunción. No importa. Porque aquel que tiene el reino dentro suyo y vive en el reino de Dios, no les interesan las cosas materiales de esta tierra, porque sabe perfectamente que se diluyen, que se funden, donde el orín y la polilla corrompen, dice. ¿Cuántas iglesias han dejado de predicar el verdadero evangelio del reino de Dios? ¿Cuántos creyentes no viven como verdaderos ciudadanos del reino y viven en un tobogán así? No, en la iglesia no pasa nada, luego no da gusto cuando canta David. Que cante nomás Ale. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a predicar? Julio. Ese da más gusto que cuando predica el pastor. El pastor demasiado baja la caña. Entonces, ¿será que al final de los tiempos, al llegar el punto de vencimiento de nuestras vidas, a la fecha de vencimiento de nuestras vidas, vamos a escuchar esa frase que diga: nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí? O vamos a escuchar: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. ¿Cuál de estas dos frases querés escuchar? ¿Con cuál de estas dos frases te identificas en este momento? Amén. No retrases entrar en el proceso del discipulado. La única manera de mantenernos firmes en el reino es siendo discípulos, siendo discipulados. Y como sus pastores estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que lleves una vida de intimidad con Dios. ¿Por qué esta campaña de intimidad con Dios? Para que puedas analizarte a la luz de la palabra. ¿Cómo estás delante del Señor? Estas 6 semanas de humillación van a revelar lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Así fue el efecto con muchos líderes que tomaron en serio la campaña. Si bien eran más de 60 que se inscribieron en la primera etapa, la primera fase que hicimos estas 6 semanas, y cuanto más llegamos a 29 personas, creo que en una reunión de Zoom, los que se mantuvieron fieles, el remanente santo, era de 15 personas en promedio. Espero que los que ahora se están incluyendo, por favor, permanezcan fieles estas semanas. Porque no es para mí. Yo no estoy jugando competencia con nadie. Yo no estoy corriendo ninguna carrera. Yo no voy a ir a decir: en celebración cristiana 100 personas están en intimidad. No tengo necesidad de eso. Es para vos. Es para que te analices. Es para que te veas cómo está tu corazón. ¿Por qué queremos que entres en un proceso de discipulado? Por tu bien. Para que al final de los tiempos escuches: buen siervo y fiel Geraldo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Buen siervo y fiel Matías, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Antonia, pasa al gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren vivir ese tiempo? Los que creen que su vida se termina aquí, lo siento. Yo creo que hay vida eterna con Jesús. ¿Cuándo empieza la vida eterna? Cuando me muera, pastor. No, tu vida eterna empieza cuando entras al reino de Dios, cuando te arrepentís y crees en Jesús. Ahí empieza la vida eterna. No es que tenés que esperar tu muerte, ahora, ya. Y si en esta mañana alguien tiene duda de su salvación eterna, ¿de dónde va a pasar la eternidad? Ahí donde está, quiero que inclines tu rostro. Si estás viendo por las redes sociales, haz lo mismo. Quiero asegurar de que todos vayamos al cielo, que todos vivamos en este reino. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta mañana me acerco a ti y te pido perdón por todos mis pecados. No he vivido como ciudadano del reino. En esta mañana cierro ese capítulo
y abro mi corazón para recibirte, no solamente como mi Salvador, sino como mi Señor. Inscribe mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor está en este lugar. El Señor está aquí. El Señor está contigo. Amén. El Señor habita en tu corazón. ¿Cuándo qué? Cuando declarás que sos ciudadano del reino. Amén. Dios les bendiga. Celebración, celebración.